Muy buenos días a todos. Vamos a leer, ya estamos terminando este evangelio, precioso evangelio, como toda la palabra de Dios, pero ya conocéis cuán especial es este evangelio de Juan. Vamos a leer en el capítulo 21 y el párrafo que nos corresponde es del versículo 15 al 19. En mi Biblia dice: apacienta mis ovejas. Diferentes otras traducciones tienen otros títulos. Y puede ser que este sea un poco más cercano, creo. Apacienta mis ovejas. Versículo 15 dice así: cuando hubieron comido o desayunado, dirá otra traducción. No se olviden de la pesca milagrosa que ha ocurrido durante la noche y que el Señor les tiene servida la mesa, por así decirlo. Y entonces, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, hijo de Juan, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: el Señor le dice a Pedro: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Hasta aquí, y que el Señor nos ayude en esta reunión en el tiempo que tenemos. Es un pasaje interesante como todos, pero que reviste ciertas peculiaridades, podría ser, debido al lenguaje que Juan emplea aquí. Creo que voy a encender mis luces. Perdón, aunque está claro el día, pero ahí hay más luz. Para mí también. Estaba diciendo que hay una serie de comentarios sobre este evangelio, por supuesto, y hay algunas discusiones, bueno, en el buen sentido, respecto al lenguaje que se emplea. Creo que la mayoría concuerda en que el hecho que la mayoría concuerda, no sé si será exactamente así, pero como que la mayoría, y usted también al leer, concuerda en esto, hace una comparación. Pedro negó al Señor 3 veces. Creo que esa es la primera conclusión que algunos sacan al leer este pasaje. El Señor negó al Señor, Pedro negó al Señor 3 veces. En una oportunidad, antes de negarlo, por supuesto, el Señor, Pedro dijo: aunque todos te negaren, yo no.
Yo no. Y afirmó, fuertemente afirmó que él estaba dispuesto a dar su vida por el Señor. Entonces, debido a eso, es probable que entonces se haga la conexión. Pareciera fácil la conexión. El Señor niega, Pedro niega a su Señor 3 veces y el Señor 3 veces le hace la misma pregunta, aparentemente la misma pregunta. Esos son algunos detalles. Antes de llegar yo a mencionarles 4 puntos que quiero que a mí me importan, por así decirlo, y quisiera compartirlo o sugerírselos a vosotros. Independiente de si estos detalles son así o no son así. ¿Qué sentido tiene el Señor? Ahora, está delante de todos. Todos están escuchando. Todos son como, en total son 7 con Pedro. Así, también algunos van a encontrar, porque existe en el idioma original, alguna diferencia entre cuando el Señor dice, ¿me amas más que estos? Los verbos que el Señor emplea, los 2 primeros, no son exactamente igual a los como responde Pedro al Señor. Y dice el versículo 15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y esa frase más que esto, que es un comparativo, más que. Así que ahí hay otra discusión más. Más que qué, más que. Y hay por lo menos tres respuestas para algunos. Algunos como que se inclinan porque ya que Pedro dijo en su oportunidad, aunque todos te negaren, yo no. O sea, quiere decir que mi aprecio por ti o mi amor por ti, mi entrega por ti es mucho mayor que cualquiera otro pudiera tener. Entonces, la pregunta sería, ¿me amas más que estos otros discípulos? Puede ser. Debido a que Pedro toda su vida fue un pescador y como que esta noche como que volvió a la pesca, entre comillas, aunque ya hablamos de ello, entonces ¿acaso Pedro con ello estaría indicando volveré a mi antiguo oficio? Y entonces la pregunta del Señor sería, Pedro, ¿me amas más que esto que dejaste allá, que esta pesca, que son los peces? Esa es otra interpretación, ¿verdad? Interesante. ¿Me amas más que estos? ¿Me amas más que los otros discípulos? ¿Me amas más que este trabajo, este oficio, esta pesca, este tiempo que tú pasaste casi toda tu vida? ¿Me amas más que esto? ¿Más que a mí, por así decirlo? Todas esas son parte de las discusiones que se hacen. Le respondió Pedro, sí, Señor, tú sabes que te amo. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces, aquí es donde algunos también hacen ciertas diferencias. Porque el Señor le estaba preguntando a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y usa el verbo que para algunos es un verbo que más se usa de Dios, que es el verbo que ya todo lo conocéis, agapao, de ágape. Y Pedro no responde con ese mismo verbo. Pedro responde con otro que se llama fileo, que tiene que ver con aprecio. O sea, en el fondo el Señor está diciendo, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le responde, sí, Señor, yo tengo mucho aprecio por ti. Yo te quiero, te quiero. Así como un amigo quiere a otro amigo. El Señor está preguntando, ¿me amas profundamente? Y como que Pedro dice, en realidad, no soy capaz de amarte como debiera amarte, pero sí tengo un gran aprecio por ti.
te quiero mucho. 2 veces. Las 2 primeras preguntas son así. En el versículo 16 volvió a decirle la segunda vez, pero aquí hay algo interesante en el versículo 16. Ya el Señor no hace la comparación, no usa el comparativo. Ya el Señor nos dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Ya quitó aquello, más que esto, ya no lo usará. Entre paréntesis, no lo dije, pero el Señor usó 3 veces su nombre de cómo comienza este evangelio, Simón, hijo de Jonás, porque así se llamaba, Simón, hijo de Jonás, o Simón, hijo de Juan, y el Señor le puso piedra. Así que el Señor usa este lenguaje con él, Simón, hijo de Jonás. Para alguno puede tener algún significado. Yo solamente por ahora y por algunos minutos estoy usando, lo que estoy haciendo es, ¿qué es lo que usted podría en una lectura, a lo mejor, no digo superficial, hasta un estudio, hay muchos estudios, y podrán entregarle todos estos detalles que a lo mejor yo le estoy entregando ahora? Por ejemplo, ya he hablado de este ¿me amas más que esto? ¿Quiénes son estos? Esa es una de las cosas que se estudia en este pasaje. En la segunda vez, en la primera vez todavía, el Señor le dice, ¿me amas más que esto? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y entonces, y en la segunda vez, la pregunta es, las 3 preguntas son iguales, pero en la segunda pregunta ya el Señor no hace este comparativo con otros, más que, sino que le pregunta, ¿me amas? Y el Señor sigue usando el verbo ágape, ese es el sustantivo ágape, pero el verbo es agapao. Y el Señor le está diciendo, ¿me amas? Usando ese verbo. Pedro le responde de la misma manera, sí, Señor, tú sabes que te quiero, o sea, fileo. Le doy todo detalle un poco porque se va a encontrar con estas explicaciones que algunos le dan bastante importancia y otros a lo mejor no tanta. Yo pienso que hay algo mucho más importante que eso, que es lo que voy a mostrar más al final. Por ahora le estoy dando estos detalles. Entonces, el versículo 16 es la segunda vez que el Señor le pregunta a Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le responde, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y el Señor le dice, pastorea mis ovejas. Creo que al final hablaré de eso. Apacienta mis corderos. También cambia el lenguaje, cambia el apacentar por el pastorear, cambia el cordero por las ovejas. Algunos ven diferencia en ello, y yo no la veo tanto, pero algunos la ven. Entonces llegamos al versículo 17. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y lo interesante aquí es que el Señor cambia el verbo y usa el mismo verbo con el cual ha contestado Pedro. ¿Cuál es el verbo que ha contestado Pedro? Fileo, que son los 2 verbos para amar en la Escritura. El verbo agapao y el verbo fileo. Y que el verbo agapao, dicen algunos, se usa siempre de Dios hacia nosotros, del amor de Dios, que no tiene límites, pero que fileo se usa más para el afecto entre personas, para el aprecio entre personas. Y fíjese que se usa. Yo hace años pregunté a alguien que sabía bien el idioma original. De ahí le pregunté por esto, porque yo estaba estudiando en esos años algo y
Yo le pregunté, ¿qué diferencia hay entre estos dos verbos? Y él me dijo, ninguna. Ambos verbos se usan indistintamente para referirse a Dios como para referirse al amor entre personas. Sí es cierto que la gran cantidad de veces se usa más de el amor de Dios hacia nosotros, pareciera, del amor de Dios. Pero también se usa del amor de Dios, fileo. Muy bien. Por lo tanto, finalmente concuerdan. En realidad, los verbos se usan indistintamente. Aquí se está usando así. Y la tercera vez, el Señor ya no usa el verbo agapao, sino que usa el verbo fileo, y le dice, por así decirlo, le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me aprecias? ¿Me aprecias realmente? Y Pedro le dice, sí, Señor, te aprecio. Como que allí coinciden los dos. Lo dejo para vuestra meditación. El Señor está como llevando a Pedro a un nivel más alto de amor. Eso es. Al decirle, ¿me amas? Más que esto, ¿me amas? ¿Realmente me amas? Con ese amor que no tiene límites, con ese amor que es intenso, con ese amor que es el mayor de todos los amores, más que el aprecio entre personas. Todo eso podría haber. Puede ser. Y el versículo 17 dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Sientes realmente un gran aprecio por mí? ¿Tienes un afecto entrañable de amigo? Pedro se entristeció y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Entonces voy a los 4 puntos que le di toda esta. Lo que tenemos después en el versículo 18, ¿no? Si no me alcanza tiempo, podemos ocupar después. El versículo 17 termina este diálogo, por así decirlo, de pregunta-respuesta entre el Señor, interesante, por supuesto, entre el Señor y Pedro. Y en el 18, el Señor, en cierto modo, le está anticipando su partida, la partida de Pedro, no del Señor, porque él ya ha resucitado. Cuando eras más joven, te ceñías, ibas a donde querías. O sea, tenías la fuerza corporal, física, tenías tal fortaleza que tú podrías hacer cualquier cosa que hicieras. Pero cuando seas viejo, le dice, cuando envejezcas, vas a extender tus manos y te va a ceñir otro y te llevará a donde no quieras. Eso que acaba de decir, Juan, que escribe este evangelio, concluye diciendo, esto dijo el Señor a Pedro, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y termina diciendo el Señor a Pedro, sígueme. Ahora, en todo este lenguaje que hemos espero no haberlo confundido tanto, pero en todo este lenguaje, esta conversación del Señor con los discípulos y con Pedro en específico está en arameo. Por supuesto, era el idioma de los judíos, hebreo, arameo. Van conversando en ese idioma. Cuando Juan escribe este evangelio han pasado más de 50 años y él no está escribiendo en arameo, él está escribiendo en griego. Por eso estamos hablando de verbos como fileo, en griego, que aprecio, es amor, los dos significa amor, fileo, amor, agapao, amor, amar, el verbo amar, ambos, y usado indistintamente, y el verbo fileo mayormente se usa para el amor fraternal. Ese es el vocablo, la epístola, el amor fraternal, fileo. Bueno, Juan escribe este evangelio muchos años después de que ocurrió esto, muchos años después. Lo más probable es que Pedro ya había muerto.
lo más probable. Por eso es que está hablando de la muerte de Pedro en el versículo 19. Muy bien, vuelvo al versículo 17 para hablarlo de mi primera sugerencia importante para nuestras vidas. Porque es interesante conocer bien las Escrituras, sí. Pero creo que más importante, aparte de conocerlas bien, es que nuestras vidas se afecten. Porque si la palabra de Dios nos afecta, nada nos va a afectar. Si Dios no nos afecta por su palabra, nada nos va a afectar. Es Dios que nos habla, es Dios quien le habla a usted, es Dios quien me habla a mí. Entonces, lo primero en el versículo 17 es el dolor de Pedro. El dolor de Pedro. ¿Cuánto dolor? ¿Cuánta pena? Porque dice el 17, le dijo el Señor la tercera vez, hijo de Jonás, ¿me amas? Usando el verbo fileo, como dije. Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Se entristeció Pedro. ¿Por qué 3 veces? ¿Porque 3 veces le negó? ¿O porque el Señor fue una vez, tras otra vez, tras otra vez, y pudo haber ido una cuarta vez y una quinta vez para lograr qué? Entonces, por eso que mi sugerencia es que el Señor, esto es lo que quería lograr. Que lo que el Señor está preguntando, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y Pedro responde, sí, Señor, te amo. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Sí, te amo. Pero esta tercera vez, ya Pedro se da cuenta, creo. Me da la impresión que yo en su lugar ya tengo que pensar, ¿por qué me está preguntando tanto esto? ¿Está dudando de mi amor? No, Pedro va a decir algo interesante después. No quiero adelantarme, pero el Señor conoce, por supuesto, a Pedro. Pero quien no se conoce a sí mismo es Pedro. Interesante que tú te conoces a ti mismo, o sea, perdón, el Señor te conoce a ti más que tú te conoces a ti. Y no estoy jugando con las palabras. A veces no conocemos exactamente nuestro corazón. Bueno, así dice la Escritura. Habla del malvado o malo corazón nuestro, ¿quién lo conocerá? Dice. Es cierto. Así que el Señor lo lleva, pregunta tras pregunta, lo lleva a un punto en que Pedro se entristece profundamente. Porque le negó. Ya había llorado Pedro. No se olvide, cuando el Señor es apresado y está en el patio del sumo sacerdote allí, entonces el Señor mira a Pedro y dice que Pedro lloró amargamente. Lloró amargamente. Lo más probable que esté ya allí, dándose cuenta, ya se está dando cuenta, ya está reconociendo cuán fea, cuán mala fue su actitud de haber negado a su Señor. ¿El Señor le está reprochando su negación ahora? ¿Pedro está pensando en eso? ¿Por qué Pedro se entristece? Bueno, yo creo que Pedro llegó al límite. Pedro llegó al límite. Pedro llegó a donde todos tenemos que llegar, pues.
Este es el punto donde tengo que llegar. En mi vida cristiana, en mi vida como hijo de Dios, si realmente soy un hombre o una mujer, soy un hombre, una persona regenerada por Dios, si soy un hombre de Dios salvado por su gracia, eso es lo que realmente debe reflejarse. Quizás eso era lo que el Señor quería lograr, que Pedro ya llegara a un límite. No importa si le pregunta 10 veces, pero por fin Pedro llega a un límite, ya no a un límite de su resistencia, que ya no se trata de palabras, ya no se trata de decir, sí, Señor, tú sabes que te amo, sí, tú sabes que te amo, palabras. ¿Hasta ahí serían palabras solamente? ¿O ahora llega un punto, un límite en que en realidad la pregunta del Señor toca, pero pone el dedo tan fuertemente en la herida, decimos a veces, pero toca tan fuertemente toda su conciencia, remece todo su corazón, que realmente la primera reacción es de una tristeza profunda. ¿Amo realmente a mi Señor? ¿Le amo? Hermanos míos, es una pregunta que tenemos que hacerla. Es necesaria. Hermano, hermana, es necesario que me haga esta pregunta. ¿Amo? ¿Amo al Señor como debo amarlo? ¿Lo amo tanto que estaría dispuesto a hacer lo que Él quiera que haga? ¿Ya llegaremos a eso? Eso es lo primero. Es lo primero que quiero rescatar con ustedes en este párrafo, en esta conversación, este diálogo tremendamente profundo, interesante, lleno de que ha llevado años a algunos estudiándolos, pero que yo veo un Pedro, quizás por primera vez, veo un Pedro. Iba a decir que ahora va a cambiar profundamente, pero yo creo que ahora veo un Pedro. Iba a decir, tomándole el peso realmente a lo que significa amar al Señor. ¿No le falta eso a la iglesia? Hermano, hermana, no falta eso en la vida nuestra, en mi vida. Llegar a un punto en que tengo que preguntarme, revisar mi vida, revisar lo que he dicho, revisar mis actos, mi conducta, lo que sea, mirar esta vida, y decir, ¿esto es lo que el Señor quiere de mí? ¿Esto es lo que debo hacer? ¿Realmente amo al Señor? ¿Le amo como Él quiere que lo ame? ¿Lo amo profundamente? Juan, si me hablara a mí, Juan, ¿me amas? Y ahí están todos mis hermanos, algunos los puedo ver. ¿Me amas? ¿Te estás preguntando realmente si el Señor te preguntara ahora mismo, ahora? Ya no eres Pedro, no es Pedro, eres tú. Y el Señor te pregunta, ¿me amas? ¿Qué le dirías? Bueno, yo sé que le vas a decir, sí, Señor, tú sabes que te amo. Uh-huh. Segundo, avanza este reloj. Dije entonces que mi sugerencia es que creo que Pedro llegó a un límite. No es que le cansaron las preguntas, pero creo que por fin su corazón o su conciencia se estremecieron fuertemente al punto al que lo ha llevado el Señor, es el punto culmine. Que no solamente se trata de palabras, no se trata solamente de decirle a alguien te amo, sino que es mucho más que palabras, ¿verdad? El amor no son palabras, el amor son acciones.
El amor son acciones. El límite, por supuesto, es entregarse confiadamente al Señor. Vamos al punto 2 que les mencioné. El versículo 17. Le dijo la tercera vez. El Señor le dijo la tercera vez. Simón, hijo de Juan. No sé por qué se lo estoy Juan, pero hijo de Juan. ¿Me amas? Aquí usa el verbo fileo, que ha sido el verbo que ha usado siempre Pedro. ¿Me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, y esta es la respuesta. Señor, tú lo sabes todo. Antes había dicho, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero ahora le dice, sí, Señor, perdón, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. ¿Sabe lo que está haciendo Pedro aquí? Creo que lo que está haciendo Pedro aquí es una de las declaraciones más profundas a la que debe llegar todo creyente en Cristo. Lo primero ya es interesante, el amor, por supuesto, sin límite, que el Señor se merece de nosotros. Pero ahora llega a reconocer lo que quizás los teólogos también llevarán siglos estudiando, que es el reconocimiento de la omnisciencia del Señor con quien está hablando. O sea, hay una declaración teológica aquí profunda. Su declaración está diciendo, en realidad, Señor, tú eres Dios. Tú eres omnisciente. Señor, tú lo sabes todo. Mire la frase, Señor, tú lo sabes todo. A veces lo decimos de otra manera. Hay algo que el Señor no sepa. Tú lo sabes todo. El Señor sabe lo que hay en el corazón de Pedro. Señor, tú lo sabes todo. Señor, tú sabes que te amo. Señor, yo puedo repetirte 1000 veces, te amo, te amo, te amo, pero finalmente eres tú que conoces mi corazón. Tú sabes lo que hay en mi corazón. Tú sabes cómo pienso. Tú conoces lo que anhelo. Tú conoces lo que más aprecio. Tú lo conoces, tú lo sabes todo. Aprecio tanto al Señor. ¿Realmente lo amo? Puedo decir a los demás, yo amo profundamente al Señor. Sí. Y podrían todos creerse. Pero lo que Pedro está diciendo, hermanos, lo que Pedro, al punto que ha llegado Pedro, mire al punto al cual lo llevó el Señor con todo este diálogo, con todas estas preguntas y respuestas que escucha. Primero lo lleva a penarse profundamente y ahora lo lleva a hacer esta declaración. Es una declaración de fe, es una declaración profunda del conocimiento de Cristo al cual está llegando. Señor, tú eres Dios, tú eres omnisciente, tú lo sabes todo, tú me conoces. Tú me conoces, tú conoces mi corazón. Sí, fallé una vez y otra vez y otra vez.
pero tú conoces mi corazón y sabes que te amo. El Señor sabe lo que hay en el corazón del ser humano. Una vez lo dijo. Él no tenía necesidad de que le dijeran lo que había. Él sabía lo que había en el hombre. Hermano, Él sabe. Él conoce el corazón nuestro. Lo hemos dicho tantas veces. Tantas veces. Y quizás entre todos los propósitos de esta pandemia, uno sea, y que el Señor permitió. El Señor lo permitió. Y Él le va a poner fin si quiere ponerle fin. A lo mejor no. A lo mejor sí, no lo sabemos. Pero es probable que uno de los propósitos sea que examinemos nuestros corazones. Como dice Pablo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Realmente somos salvos? Y si realmente somos salvos, entonces amamos al Señor. El Señor conoce el corazón nuestro. Y voy al tercer punto, que están entrelazados, por supuesto. El tercer punto tiene que ver con el requisito básico para el servicio al Señor. La exigencia, iba a decir la única exigencia de Dios, la única exigencia de Cristo para sus siervos, el único requisito básico, el requisito más importante, básico, que el Señor demanda para el servicio. No importa el servicio. Ya hablaré de eso al final, en el cuarto y último punto, pero el requisito básico, hermano y hermana, el requisito básico para servir al Señor, en el más mínimo servicio a los ojos de los hombres. ¿Sabe cuál es el requisito básico? ¿Sabe usted cuál es el requisito más importante? Ya lo me imagino que ya lo tiene en su retina, ya lo tiene en su mente, ¿verdad? ¿Cuál puede ser? El amor. El amor. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Pastorea mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Apacienta. Pedro, ¿me amas? Juan, ¿me amas? Haz esto. La motivación, hermano y hermana mía, la motivación para que tú le sirvas al Señor, para que yo le sirva al Señor, la motivación no es ser visto. Luchamos contra eso. La motivación no son los aplausos. No. La motivación no son, qué precioso mensaje, qué lindo. No. No busco, no debo buscar aquello. Lo que me motiva, lo que debe motivarme a una entrega absoluta a Cristo es mi amor por Él. Ese es el motivo, la motivación más grande, el amor. Si quieres saber más del amor, aunque ya lo sabe, a lo mejor, 1 Corintios 13, el amor. Yo solamente rescaté un texto de 1 Corintios 13. El apóstol dice, y si repartiese todos mis bienes. Sería diferente este mundo si todos los que tienen demasiado repartieran todos sus bienes. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, mire, me quedo sin nada y reparto todos mis bienes para dar a los pobres.
Y si entregase mi cuerpo para ser quemado, mire, y entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor. ¿Sabe lo que dice Pablo? El Señor, el Espíritu de Dios, de nada me sirve. Estoy leyendo 1 Corintios 13:3, ¿verdad? De nada me sirve. Si entregase, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, si entrego aún este cuerpo para ser quemado por alguna causa, pero no tengo amor, no lo hice por amor, el Señor dice, de nada me sirve. Entonces tenemos que revisar qué cosa ahora. Tenemos que revisar cuáles son nuestras motivaciones en la obra del Señor. El que quiere irse a servir a algún otro lugar, donde quiera que quiera servir. Lo que quiera hacer en su iglesia. El trabajo que quiera hacer en su iglesia. Si no eres motivado por amor a Cristo, no te sirve. No te sirve. Mire, los demás podrían sentirse tan contentos contigo. Podrían llover las felicitaciones. Qué bueno, qué buen hermano tenemos. Que es una hermana, pero hermana, realmente eres única hermana. Y no tengo amor. Y no tienes amor cuando haces aquello, de nada te sirve. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. El Señor le dice, apacienta mis ovejas. Finalmente, 5 minutos creo. ¿Cuál es la preocupación más? Este es el punto. Lo iba a hacer en forma de pregunta, pero ¿cuál será la preocupación más intensa, más grande de Cristo? Tendría que agregarle, yo había titulado esto punto la preocupación intensa de Cristo por sus ovejas. La preocupación por sus ovejas. O dicho de otra manera, ¿cuánto le importan sus ovejas? Porque todo este diálogo, todo este intercambio de pregunta-respuesta entre él y Pedro, su discípulo, que nunca dejó de ser su discípulo, de su discípulo amado llamado Pedro. Toda esta conversación, finalmente, cada pregunta era, ¿Pedro, me amas? Sí. Bueno, apacienta mis corderos, le dijo la primera vez. El verbo, usa dos verbos, apacentar y pastorear. Tienen una ligera, cuando se habla de apacentar se habla más de la alimentación, pero pastorear como que fuera más completo y tiene que ver con el cuidado, la protección de las ovejas. Habla de cordero, que es un diminutivo de cordero de Adán. Habla de oveja, que también es un diminutivo el que usa aquí, pero bueno, no le doy tantos detalles técnicos. A lo mejor del lenguaje usado, dicen que Juan era muy dado a usar diferentes palabras, lenguaje para enfatizar su enseñanza. Pero lo que importa, lo que tenemos que recordar en este punto es que lo que debemos que recordar es cuánto le importan al Señor sus ovejas. Que tú y yo, que la iglesia, somos sus ovejas. Somos sus ovejas, somos de Él. Ya en Juan 10, ya conocéis los textos de Juan 10. El Señor dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen.
Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre y pongo mi vida, mire, pongo mi vida por las ovejas. Mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo le doy vida eterna. No perecerán jamás, nadie las cerrará. Mis ovejas, mis ovejas. Una figura usada a través de toda la Escritura. Pastor, ovejas. El Señor dijo, yo soy el buen pastor. Mis ovejas, ¿quiénes son? Todos los que han creído en Él. Las ovejas, Pedro escribirá en su epístola. En el capítulo 5 escribe la primera epístola. Y en el capítulo 5 hace como un paréntesis. Y en vez de como que si dejara de escribirle a toda una multitud de creyentes para referirse solamente a un grupito que se llaman los ancianos de la iglesia. Versículo 1 y 2 de primera de Pedro 5. Versículo 1. Para luego exhortarlos y ordenarles y decirles, apacentad la grey o rebaño, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Está entregando el mismo mensaje que el Señor le entregó a él. Le está entregando la misma tarea. ¿Cuán importante es esta tarea? Tan importante es que el apóstol Pedro en Hechos 20 reúne a los ancianos de la iglesia de Éfeso, los mandó a buscar como 40 no sé cuántos kilómetros para decirle, apacentad la grey de Dios, apacentad la iglesia del Señor que está entre vosotros, la iglesia, apacentarla. Hermanos, el punto es, finalmente, el punto al cual el Señor llega con Pedro es, Pedro, la tarea que quiero que hagas y la tarea que todo anciano debe hacer y la tarea que debe hacer todo hermano que pastorea la grey de Dios es que tenga presente, Pedro tiene que tener presente, son mis ovejas. Hermano anciano, son mis ovejas, dijo el Señor, son de Él. No son nuestras, no son de nadie, nadie es dueño de nada. Las ovejas son de Cristo. Él murió por las ovejas, no nosotros. Si mi hermano o mi hermana es oveja del Señor, igual que yo, somos ovejas, tengo que cuidarla, porque es del Señor. ¿Amo al Señor? El Señor dice, ¿me amas? Entonces apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Hay cosas que quedaron, pero podemos repasar en otro momento. Ahora vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias. Gracias te damos por tu palabra, por este evangelio, por esta conversación sostenida con Pedro allí en la playa, después que hubieron comido. Ahí el Señor habla, tu Hijo, nuestro Señor. Habla con Pedro. Qué preciosa conversación. Por supuesto, tenemos que identificarnos con Pedro. Tenemos que ponernos en el lugar de Pedro. Y tenemos que escuchar a nuestro Señor preguntándonos, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Que todo creyente en Cristo pudiéramos responder, sí, Señor, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes lo que hay en mi corazón. Tú sabes que te amo. Que te amo. Señor, te amo. Y entonces podamos escuchar de Él las indicaciones de qué servicio quiere que nosotros hagamos a su nombre. Bendice a tu pueblo, bendice a la iglesia, bendice a los creyentes. Te damos gracias a nuestro Padre, una vez más, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.